Capítulo 10. Destino. Todos se quedaron como estatuas mirándose a los ojos. Los agentes no dejaban de apuntar y de pedirle que soltara el arma. Dylan, al verse tan acorralado, pensó en que debía actuar de una manera rápida, pero no se le ocurría hacer nada. Lo primero que se le vino a la cabeza fue tomar al doctor como rehén. Sin embargo, pensó que sería mejor dispararse, ya que solo la muerte lo salvaría de regresar a la cárcel. Los policías le insistían que soltara el arma. Dylan les apuntó a todos simultáneamente pidiéndoles que retrocedieran. Después se colocó la pistola en la sien con la intención de matarse. Valeria, al verlo en tales condiciones, volteó su rostro. No quería ver de qué manera su novio se suicidaba, puesto que de una u otra manera se sentiría culpable por haberle dado aviso a las autoridades de que éste llegaría a verla. Cerró sus ojos con fuerza y enseguida escuchó un disparo. Girando su cabeza lo más rápido que pudo, observó a Dylan tirado en el piso bañado en sangre. Uno de los agentes se le tiró encima y lo esposó, diciendo al mismo tiempo que necesitaba ser revisado por un doctor puesto que su brazo estaba derramando mucha sangre, debido a la reacción de otro de los policías que, para evitar que se disparara él mismo, tuvo que dispararle en la mano con la que sostenía el arma. Al llegar a la estación de policía fue sometido a un interrogatorio no tan largo como el que le hicieron a Joaquín. Al principio negó desesperadamente todo lo que se decía de él. Mentía comentando que no le había disparado a su tío ni tampoco había dado la orden de que le echaran ácido en la cara a su novia. El policía le dijo que lo más conveniente para su caso sería admitir todo, declarándose culpable para que su pena no fuera mayor a 20 años de cárcel. Dios, comentó Dylan, ¿20 años de cárcel? Se recostó contra la mesa a llorar. Es demasiado tiempo, me moriré de pena moral. Eso debió haberlo pensado, le respondió el policía, antes de dispararle a su tío y principalmente antes de haberle mandado a echar ácido en la cara a su novia. Ella nos contó que usted estaba despechado y por eso lo hizo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Dylan. Si no acepto mi culpa me encerrarán y si la acepto de todas maneras lo harán. ¿Sabe qué? Hagan lo que quieran conmigo. ¿No lo entiende? El policía le pegó un puño a la mesa. Si usted confiesa la pena será menor. Créame, quiero ayudarle. ¿Qué más da? Dylan lo miraba con rabia. Unos años más, unos años menos, ya no importa, saldré muy viejo. ¿Eso importa?, le preguntó el policía. ¿Qué prefieres? ¿Morir en la cárcel o morir afuera en la calle? Siendo una persona libre y sin culpa ya. Es que usted no entiende. Dylan no dejaba de llorar. Ya nunca veré la luz. Yo estoy enfermo. Moriré en la cárcel. ¿Enfermo? El policía sentía lástima. ¿Qué tienes? Un muchacho como tú no puede dejarse vencer tan fácil. Debes luchar por lo que quieres. Tienes fama y dinero. Haz hasta lo imposible por salir de la cárcel lo más rápido que puedas. Dime por favor, ¿qué es lo que tienes? Algo que me acongoja, contestó en llanto Dylan, un profundo vacío en mi ser. Lo llevaron a la celda. No pude evitar sentirse un miserable. Nuevamente se encontraba en el último lugar de la tierra en donde desearía estar. Nuevamente se encontraba en el sitio donde juró no regresar nunca, el mismo al que tanto pánico y miedo le tenía. Esta vez, ya no estaría su madre para darle consejos. Esta vez ya no vendría su tío a tratar de rescatarlo, ni mucho menos Valeria a hablarle cosas bonitas o a pedirle que arreglaran su relación. Se deslizó contra la pared sin soltar los barrotes. La noche aún no terminaba, era sin duda más larga que aquella en la que Alicia le suplicó que se olvidara de la ambición y enmendara su camino. El frío lo tenía acurrucado entre un muro. Todas sus esperanzas de seguir siendo uno de los compositores más reconocidos a nivel mundial, acababan de morir. La enfermedad que padecía junto con los años que estaría encerrado en la cárcel, no le permitirían seguir creando ilusiones en su cabeza. Sus lágrimas, su quejido, su tristeza, su arrepentimiento, sus deseos de regresar el tiempo y corregir lo malo, estaban de más en ese momento. De nada le serviría para su situación, que un policía le tuviera lástima. Por lo que había hecho sería castigado como un asesino, en lo que se convirtió. Tantas oportunidades perdidas, tantas veces que pudo arrepentirse e iniciar de nuevo, pero nunca quiso. Dio vueltas y vueltas por toda la celda, pidiéndole a Dios que los sacara de aquella situación tan desesperante en la que se encontraba. En su mente las palabras de su madre llegaron a hacerlo sentir peor de lo que ya se sentía. El fin justifica los medios. Si esa es tu excusa, perecerás con ella. Al final de todo, Alicia siempre tuvo razón. En ese momento comenzaba a perecer con su excusa, la cual solo le sirvió para impulsarlo a cometer errores. Ya estaba arrepentido. Sin embargo, era inútil que se siguiera dando golpes de pecho, puesto que no se salvaría de permanecer varios años encerrado. Además de todo, no le encontraba sentido a la vida.
De igual manera, si le permitieran salir de la cárcel apenas cayera la mañana, de nada serviría. En su corazón existía odio. Lo primero que haría sería ir a buscar a Valeria y al padre de esta para desquitarse. Sus sentimientos estaban contaminados con el rencor. Pensar en su enfermedad, especialmente en uno que no se cura, le daba más ira. Se sentía más impotente que nadie en el planeta Tierra. Semanas después, Valeria llegó hasta la celda a visitarlo, y llevaba su rostro vendado. El policía que la acompañó se retiró del sitio para dejarlos platicar a solas. «No necesito que sientas lástima», comentó Dylan sin pararse del piso. «Vete, traicionera, no sabes cuánto me alegra que hayas quedado como un monstruo. Creí que estabas arrepentido». Valeria lloraba insaciablemente. «No creas que te tengo lástima, sé que pronto este amor que siento por ti se esfumará». «¿Cómo puedes amarme?». Dylan se levantó del piso y se le acercó. «Yo sí estoy arrepentido, solo que siento mucha rabia contigo por lo que me hiciste. Si no querías irte conmigo me hubieras dejado ir solo, me tiraste al olvido». Valeria se cayó a llorar, de rodillas le pedía perdón y le explicaba de mil maneras que solo fue un impulso lo que tuvo en ese momento. Creyó que hacía lo correcto en llamar a la policía para darle aviso. Dylan, sin agachar su vista, le pidió que se marchara, que lo dejara solo, ya que no necesitaba las muestras de lástima de absolutamente nadie. Valeria, poniéndose en pie, le dijo: «Quien debería sentirse indignada soy yo, ¿no crees?». «Estás invadiendo mi espacio», le contestó Dylan. «¿Cuántas veces debo pedirte que te largues? Este es mi espacio ahora, por eso te pido que me dejes estar en paz los últimos días que me quedan de vida». «Te amo tanto». Valeria metió su mano por la mitad de los barrotes y le acarició el rostro. «Si algún día sales de la cárcel, si consigues sacar todo ese veneno que tienes dentro del corazón, si dejas de ser tan amargado, entonces búscame». Dylan, al escuchar la humildad con la que Valeria le hablaba, sintió que su alma se partió en dos. Su espíritu se congeló en ese momento. Siempre tuvo a su lado a la mujer más maravillosa del planeta, con la que hubiera podido tener un maravilloso futuro, uno lleno de sueños, de ilusiones, de esperanza. Solo hasta ese momento se dio cuenta que desperdició todo lo que tuvo a cambio de nada, porque ya no le quedaba nada. La miró fijamente a los ojos y, sin poder contener las lágrimas, se tiró de rodillas al piso a suplicarle perdón. Valeria se encuclilló, quedando frente a frente. «Yo vendré a visitarte de mes en». Valeria lo miró fijamente a los ojos. «No tengo nada que perdonarte, porque para mí lo que sucedió está en el pasado». Dylan le pidió a uno de los guardias que le llamara al policía que lo había interrogado. Cuando estuvieron frente a frente, le confesó toda la verdad. Le contó que realmente sí mandó a que le echaran ácido en la cara a Valeria y aceptaba ser el asesino de su propio tío. El policía le dio un fuerte abrazo, felicitándolo al mismo tiempo por ser tan valiente y por haber tomado la decisión de cambiar. La jueza dictaría como sentencia 20 años de cárcel, pero en vista de que Dylan se mostró arrepentido y se declaró culpable frente a los cargos que se le imputaban, decidió bajarle la pena solo a 10 años. Dylan pasaba los días esperando a que Valeria llegara a visitarlo, pero esta lo hizo una sola vez y no regresó más. Siempre se preguntó el motivo por el cual no volvió a saber nada de ella ni de su familia, y mucho menos de por qué ésta no cumplió con su promesa de ir a verlo. Su enfermedad ya comenzaba a ser notoria. Su piel se brotó y se veía con unos granos que lo hacían parecer con lepra, también algunas peladuras alrededor de todo su cuerpo. Esto respondió a sus incógnitas acerca de las visitas de su novia. La creyó muerta posiblemente. Esa tarde recibió la noticia de que en 2 meses saldría libre. Sin embargo, no se alegró, sentía su hora muy cercana. Tomó un lápiz y un pedazo de papel, su corazón se agitó, sentía que le hacía falta el aire, la tos casi lo secaba por completo. Escribió entonces: «Únicamente quería salir adelante, realizar mis sueños y alcanzar mis metas. Pagué un precio muy alto. Siempre estuve a tiempo de arrepentirme, pero lo hice cuando ya no se podía hacer nada, ya era muy tarde para remediar mis errores. Es que ni siquiera estaba a tiempo de remediar aquellos errores. Hoy me doy cuenta que debía haber seguido los consejos de mi madre, la cual extraño inmensamente. Mi ambición me separó de la mujer que amo y me orilló a la perdición. Como deseo regresar el tiempo y aprovechar a mi madre y a mi padre cuando los tenía a mi lado, qué desesperación la que siento cada día, pero este es el destino que yo mismo me escribí. Cada mañana al despertar lo único que me queda es esperar el día de mi muerte. Dios mío, espero que puedas perdonarme por haberle hecho tanto daño a las personas de mi alrededor. Al final de todo me di cuenta que el fin no justifica los medios, y que a veces es necesario y mucho mejor esperar. Esperar porque todo llega a su tiempo». Dylan dejó caer la carta al suelo, la cual se mojó con su sangre, sangre que salía de su boca.